A solo 30 kilómetros de Roma se encuentran dos de los lugares más fascinantes de Italia, la Villa d'Este y la Villa Adriana, en Tívoli. Estas joyas, reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, son lugares donde la historia, el arte y la naturaleza se entrelazan de manera única. Desde las complejas fuentes renacentistas hasta las imponentes ruinas imperiales, todo aquí está diseñado para impresionar por su belleza y su significado histórico. Acompáñanos a descubrir estos lugares llenos de belleza, secretos y curiosidades. Prepárate para sorprenderte. En lo alto de un acantilado de Tívoli se extiende uno de los jardines más bellos de Europa, la Villa d'Este. Una finca exuberante salpicada de fuentes, terrazas y esculturas, coronada por una villa decorada con frescos. Este espléndido conjunto fue el proyecto personal de Hipólito d'Este, un cardenal con un currículum eclesiástico fulgurante y unas aspiraciones todavía más elevadas. Hijo de Lucrecia Borgia y de Alfonso d'Este, duque de Ferrara, Hipólito lo tenía todo para triunfar: dinero, contactos y apellido. El nepotismo ayudó. A los 30 años ya era cardenal. Pero en 1550, su gran sueño se vino abajo: no fue elegido papa. Como premio de consolación, el nuevo pontífice Julio III lo nombró gobernador de Tívoli, y le cedió una modesta villa, antaño un convento franciscano. Un regalo poco adecuado para un hombre acostumbrado a vivir como un príncipe secular. Así que Hipólito hizo lo que haría cualquier dignatario decepcionado del Renacimiento: emprendió un megaproyecto. Contrató al arquitecto Pirro Ligorio y a un ejército de artesanos para levantar un palacio de recreo digno de uno de los eclesiásticos más ricos del siglo XVI. Para empezar, derribaron parte del viejo convento. Luego desviaron nada menos que el río Aniene para abastecer de agua las fuentes del jardín. Y por si fuera poco, Ligorio recibió una orden clara: ir a la vecina Villa Adriana, y digamos, tomar prestados mármoles, mosaicos y estatuas. Vamos, un reciclaje imperial a lo grande. El resultado fue espectacular. Una villa con frescos que combinaban lo mitológico, lo histórico y lo religioso, rodeada por un jardín en terrazas repleto de fuentes, estanques y esculturas. Todo era esplendor, hasta que llegó el final. Hipólito murió en 1572, tras ser excomulgado por el Papa Pablo IV, acusado de simonía, un pecado eclesiástico de cuello blanco que consiste en enriquecerse vendiendo cargos y reliquias. La villa pasó a manos de su familia, que la enriquecieron aún más con nuevas fuentes. Más tarde fue adquirida por los Habsburgo, y tras la Primera Guerra Mundial se convirtió en propiedad del Estado italiano. Aunque lo que más deslumbra de la Villa d'Este son sus jardines, el interior del palacio no se queda atrás. El acceso se realiza por una entrada lateral bastante discreta, pero una elegante escalera doble nos conduce directamente a la planta superior, los antiguos aposentos privados del cardenal Hipólito. Este nivel, también llamado Palacio Superior, es un reflejo de su personalidad refinada, y por qué no decirlo, de su megalomanía. Aquí encontramos el Salón del Trono, su dormitorio personal, un estudio privado y una capilla, por si el cardenal sentía necesidad de reconciliarse con el Altísimo entre fiesta y fiesta. Descendiendo al nivel inferior nos adentramos en el llamado apartamento noble, reservado para los huéspedes de prestigio.
Las habitaciones están conectadas por un largo corredor rematado por una bóveda de cañón decorada con mosaicos en relieve. Cada sala tiene su propio tema, siempre en torno a la naturaleza, la mitología o el agua, elementos clave en todo el proyecto estético de la villa. Pero la más destacada es, sin duda, la sala central donde el cardenal ofrecía recepciones y conciertos, rodeado de mármoles, frescos y el sonido del agua fluyendo. Junto a la sala central, una pequeña logia nos regala las primeras vistas del verdadero espectáculo, uno de los jardines paisajísticos más bellos del mundo. Diseñados y construidos por Pirro Ligorio durante 17 años, los jardines de la Villa d'Este son un ejemplo sublime de cómo el agua, la arquitectura y la naturaleza pueden convivir en armonía, y de paso, dejar boquiabiertos a los invitados. Todo parece espontáneo, pero está calculado al milímetro. Las más de 50 fuentes y los 250 chorros de agua funcionan únicamente por gravedad, sin bombas mecánicas, una proeza de ingeniería hidráulica renacentista. Los senderos conectan fuentes, grutas y esculturas en una especie de coreografía que por su ritmo y belleza, recuerda a los jardines del Real Alcázar de Sevilla. Por cierto, en el canal tenemos un vídeo dedicado a este lugar espectacular. Te invitamos a verlo y comentarlo. Gracias. Uno de los primeros ejemplos de esta fusión entre arte e ingeniería es la Fuente del Búho, o de los pájaros. Oculta entre vegetación esculpida en piedra, esta fuente albergaba un mecanismo hidráulico capaz de hacer cantar a aves mecánicas. En el centro, un búho silencioso marcaba su dominio. Cuando aparecía, las aves callaban. Un prodigio técnico y simbólico que anticipa la riqueza escénica del jardín. Un poco más abajo se encuentra la Fuente de Rometa, una fantasía en miniatura que representa la Roma imperial. En su interior encontramos una reproducción de la isla Tiberina, con forma de barco. En el centro se alza una estatua de la Roma victoriosa y la famosa loba que amamanta a Rómulo y Remo. Desde la Fuente de Rometa parte la encantadora Avenida de las 100 Fuentes, un largo corredor que nos lleva hasta la Fuente Ovalada. Representa simbólicamente el curso del río Aniene, desde Tívoli hasta Roma. A lo largo del sendero, pequeñas esculturas de animales, lirios, águilas y barcos dejan fluir el agua con delicadeza. Las águilas, por cierto, pertenecen al escudo de armas de la familia d'Este. La Fuente Ovalada, o Fontana de Lobato, debe su nombre a la forma elíptica de su cuenca que recoge una cascada artificial inspirada en la de Tívoli. Sobre ella se alzan formaciones rocosas que representan las montañas tiburtinas, en cuya cima se sitúa la ciudad de Tívoli, integrando simbolismo natural y poder territorial en un solo conjunto escenográfico. En el corazón del jardín se levanta una de las joyas de la villa, la Fuente de los Dragones. La fuente está enmarcada por dos escaleras que parecen abrazarla. 4 dragones de piedra, cubiertos de musgo, escupen potentes chorros de agua. Al final del jardín, en la parte más baja, encontramos la Fuente de Neptuno, la más espectacular y hermosa. La Fuente de Neptuno fue construida en los años 20 del siglo pasado por Attilio Rossi, conservador de la villa. 12 potentes surtidores lanzan agua a diferentes alturas, algunas alcanzando los casi 14 metros. La fuente está rematada por un busto de Neptuno,
aunque verlo no es tarea fácil, entre tanta espuma y niebla. En la terraza superior se encuentra la asombrosa Fuente del Órgano, una de las maravillas técnicas del lugar. Creada por el ingeniero francés Claude Bernard, esta fuente cuenta con 144 tubos que, gracias a un sistema de rodillos hidráulicos, recrean los sonidos de un órgano real. Como corresponde al estilo barroco, la fachada está ricamente decorada. Aún quedan más rincones por descubrir de la villa d'Este, pequeñas grutas, gárgolas ocultas entre la vegetación, juegos de agua inesperados. Pero el viaje continúa, y lo que viene ahora nos lleva aún más lejos en el tiempo. Después de recorrer los jardines encantados y teatrales de la villa d'Este, donde el agua es arte y espectáculo, nos dirigimos a un lugar muy distinto, pero igual de impresionante. A solo 3 kilómetros encontramos una de las joyas arqueológicas más importantes del mundo romano, la Villa Adriana. Fue la villa más grande y espectacular del mundo romano, 3 veces más extensa que Pompeya. Un testimonio monumental del poder, la sofisticación y la megalomanía de la Roma imperial, y de su protagonista absoluto, el emperador Adriano. Diseñada por el propio emperador, esta villa no era simplemente un lugar de descanso, sino una manifestación física de su visión del mundo: edificios majestuosos, jardines, salas de banquetes, templos y esculturas por todas partes. Todo dispuesto con refinado simbolismo. Adriano nació en Itálica, en la actual España, en el seno de una familia acomodada oriunda del Piceno, Italia. Fue adoptado por su tío segundo, el emperador Trajano, y tras una carrera política y militar impecable, asumió el poder en el año 117, justo cuando Roma alcanzaba su máxima extensión territorial. Adriano forma parte del exclusivo grupo de los llamados 5 buenos emperadores. Era un administrador brillante, un político pragmático y un general inteligente. En lugar de seguir expandiendo el imperio, consolidó las fronteras y fortaleció su estructura. El resultado: 20 años de relativa paz y prosperidad. Pero Adriano no era solo poder. Era un hombre culto, apasionado por la arquitectura, admirador del mundo griego, hasta el punto de que lo apodaban el pequeño griego. Pero, como toda figura poderosa, también tenía un lado oscuro, temperamental, impredecible y con frecuentes arrebatos de furia. Su vida privada fue igualmente compleja. Casado con Sabina, una unión fría y sin descendencia, encontró su gran pasión en un joven griego llamado Antínoo. La muerte prematura de Antínoo, ahogado en circunstancias misteriosas, devastó a Adriano. Adriano lo lloró profundamente, lo deificó y mandó esculpir su imagen en todo el imperio. La villa fue el gran proyecto personal del emperador Adriano, aunque llamarla villa es quedarse corto. Este vasto complejo abarcaba más de 120 hectáreas, una verdadera Roma en miniatura. El complejo albergó a más de 5.000 personas, sirvientes, soldados, funcionarios, artesanos y, por supuesto, el propio emperador. Adriano acabó trasladándose aquí para gobernar desde la distancia, como haría siglos más tarde Luis XIV desde Versalles. Tras la muerte de Adriano, la villa siguió siendo utilizada por los antoninos. Pero el tiempo y los saqueadores no fueron clementes. Fue desmantelada poco a poco, especialmente por el cardenal Hipólito d'Este. El cardenal utilizó muchos de los mármoles,
estatuas y piedras adrianas para construir su villa. Un reciclaje de alto nivel. La entrada a Villa Adriana se abre en una imponente muralla de casi 9 metros de altura. Es el único lado del perímetro original que ha sobrevivido casi intacto, como un centinela de piedra que aún guarda el recuerdo del esplendor imperial. Al cruzar la puerta, el visitante es recibido por una gran piscina rodeada de jardines. El estanque ha sido restaurado según los planos originales, y ofrece una primera impresión de lo que fue esta villa: equilibrio, naturaleza y poder. Uno de los rincones más fascinantes de la villa es el llamado Teatro Marítimo. Aunque el nombre puede llevar a confusión, no era un teatro ni tiene relación directa con el mar. Era en realidad una lujosa isla artificial rodeada por un canal circular. Una pasarela móvil permitía el acceso a este pequeño mundo privado. En torno al patio porticado se disponían unas 35 habitaciones. No sabemos con certeza cuál era su propósito exacto, pero muchos historiadores coinciden en que servía como retiro dentro del retiro, un espacio de soledad, estudio o meditación para el propio emperador Adriano. Siguiendo el recorrido, pasamos junto a las dos bibliotecas, una griega y otra latina. Solo con eso, Adriano ya nos dice mucho sobre sus aficiones. Cerca se encuentra el llamado Palacio de Invierno, donde aún se conservan algunos de los mosaicos que decoraban las habitaciones de invitados. El gran protagonista del recorrido es el Canopo, uno de los conjuntos más impactantes de toda la villa. Aquí es donde la obsesión de Adriano por otras culturas alcanza su punto álgido. El nombre proviene de un santuario egipcio cercano a Alejandría, el mismo en cuyas aguas se ahogó su amado Antínoe. De hecho, la piscina alargada del Canopo representaba el río Nilo, en una interpretación simbólica y emocional del paisaje egipcio. A un extremo de la piscina, una columnata corintia curva. Al otro, una estructura semicircular conocida como el Serapeum, a medio camino entre templo y gruta artificial. A los lados, copias romanas de estatuas griegas que representan naciones o provincias del imperio. Las columnas se alzaban sobre cariátides inspiradas en las del Erecteión de la Acrópolis de Atenas. ¿No conoces la Acrópolis de Atenas? En el canal tenemos un vídeo dedicado a este lugar extraordinario. Te invitamos a verlo y descubrir sus secretos. A la derecha del Canopo se encuentran los restos del Palacio Imperial. Solo una pequeña parte está excavada. Apenas una quinta parte del conjunto original, pero las dimensiones de las ruinas ya impresionan. Antiguamente, los suelos estaban revestidos de mármol y las paredes decoradas con frisos coloridos. Había un salón de banquetes, patios interiores, estanques y habitaciones que se abrían a jardines privados. Aquí es donde Adriano gobernaba, recibía a su corte, planificaba y despachaba los asuntos del imperio, mientras disfrutaba de los placeres de su villa soñada. Antes de salir del complejo, nos encontramos con el curioso edificio de las Tres Exedras, una construcción en forma de trébol, con 3 alas curvas y salas abovedadas. No sabemos con certeza para qué servía este edificio, pero algunos expertos creen que se usaba como comedor colectivo o espacio de reuniones. Es otro ejemplo de la fascinación de Adriano por los espacios inusuales, simétricos y escenográficos. Hemos llegado al final de nuestra visita.
Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido virtual por las espectaculares villas de Tivoli tanto como nosotros disfrutamos preparándolo. ¿Nos hemos ganado tu like? Si estás planificando un viaje a Italia, o simplemente te encanta descubrir más sobre este fascinante país, en el canal encontrarás una lista de reproducción dedicada a Italia con muchos más vídeos para seguir viajando sin moverte del sofá. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y hasta pronto.